Dios les bendiga, mis amados hermanos. Bienvenidos a este culto de estudio bíblico acerca de este estudio bíblico de la Iglesia de Cristo de Jerusalén. Este estudio bíblico en esta noche estaremos hablando acerca de el fruto del Espíritu versus las obras de la carne y continuamos, ¿verdad?, con esta parte que esa es la parte última de este estudio bíblico, hablando de las obras de la carne y el fruto del espíritu encontrado, ¿verdad? Versus uno contra el otro. Y eh, vamos a ver si terminamos en esta noche esta parte de estudio. Estamos en la posición de la voluntad de Dios. En este estudio bíblico hemos visto, ¿verdad?, diferentes puntos de vista. Hemos visto eh, el punto de vista los que viven según la carne, hemos visto hemos hablado acerca de la unidad en el espíritu, hemos hablado acerca de andar en el espíritu y hemos hablado acerca de las obras de la carne, pero en esta noche vamos a terminar la parte que habíamos empezado el otro jueves de arriba, que eh, tiene que ver con la voluntad de Dios. Habíamos hablado, ¿verdad?, cuál es la voluntad de Dios para nosotros, los cristianos. Y habíamos hablado de Efesios 5, del 7 al 20, que dice que no seamos sensatos, sino que seamos entendidos en cuál sea la voluntad del Señor para nosotros. Y habíamos hablado, ¿verdad?, que no os embriaguéis con vinos, que no, o sea, que más bien que seamos llenos del Espíritu Santo, de que demos gracias en todo, ¿verdad? Y en esta noche vamos a continuar, ¿verdad? Vamos a terminar esta parte que es conociendo la voluntad del Señor, donde nos quedamos el otro domingo arriba, que nos quedamos en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versos del 12 al 22. Y en esta noche les recuerdo que este es el culto de estudios bíblicos de la Iglesia de Cristo de Jerusalén. Estamos ubicados en la calle 27A, WK13, en la primera sección de Santa Juanita, en Bayamón. Saludamos a nuestros hermanos que se están conectando con nosotros. Isaías de Rosario, Dios te bendiga Isaías, la hermana Nancy Johanna Choes, Candelario, Dios le bendiga Grisel Oliveras, Dios les bendiga que se están conectando. Por favor, les escriban por ahí de qué parte nos están viendo. Y vamos a continuar con esta última parte que habla acerca de cuál es la voluntad de Dios para nosotros, qué Dios espera de nosotros, porque la palabra dice claramente que esta que nosotros tenemos que conocer la voluntad de Dios. Hay personas, ¿verdad?, cristianos, que muchas veces les preguntamos si conocen la voluntad de Dios y están y no tienen idea, ¿verdad? Así que vamos a comenzar orando en esta noche para comenzar. Señor y Padre, te adoramos y te glorificamos, Padre, porque tú eres Dios bueno y misericordioso. Te damos gracias, Señor, por tu Espíritu Santo que mora en nosotros, Señor, que nos guía, que nos lleva de la mano, Padre amado. Te damos gracias, toda la gloria y toda la honra es tuya, Señor. Padre, mira este estudio bíblico en que vamos a continuar en esta noche. Danos, Padre amado, sabiduría de lo alto y entendimiento de tu palabra, Señor. Danos discernimiento, Señor, de modo que podamos no solamente entenderla, sino aplicarla a nuestras vidas, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, yo te pido, Padre amado, que tú bendiga a cada uno de los hermanos y amigos que a través de estos videos se van conectando y van viendo el culto. Yo te pido que el Señor te los bendiga y si no te conocen, Padre amado, que tú los toques con tu Santo Espíritu, de modo, Padre amado, que ellos vengan a la luz de Cristo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y les decía que les recuerdo que eh, la iglesia de Cristo de Jerusalén tiene culto los domingos a las 10, comenzando a las 10 de la mañana. El culto se transmite y es presencial. Los martes tenemos culto de oración a las 7:30 de la noche. No es presencial, no es transmitido. Y, los jueves tenemos estudios bíblicos como esta noche. Los miércoles tenemos compañeros de oración a las 7:30 de la noche que también se transmiten. Saludamos a Grisel Olivera que nos está viendo. Grisel es del Templo Pentecostal Asamblea de Dios que está en Bayamón. Dios te bendiga. Te manda saludos al pastor. Gracias. Y a la pastora Wanda. Bien. Martín nos está viendo también desde Juncos. Dios te bendiga, Martín. Lorena Soto también nos está viendo.
nuestra capellana Lorena Soto, Marisela González, Pérez González, también nos está viendo bien. Así que en esta noche vamos a considerar, ¿verdad?, estos puntos importantes acerca de lo que el Señor espera de nosotros. Es muy importante, ¿verdad?, que nosotros como cristianos podamos saber y entender claramente qué es lo que el Señor quiere con nosotros, qué el Señor espera de nosotros, y todo lo que el Señor quiere y espera de nosotros está en la Biblia. No tiene que venir ningún profeta a profetizarnos qué es lo que el Señor quiere de nosotros, porque todo lo vamos a hallar en la Biblia. Vamos a considerar en esta noche este próximo texto bíblico, que es Primera Tesalonicenses capítulo 5 del 12 al 22. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 del 12 al 22. Ustedes que están allá en su casa pueden escribirlo para luego, ¿verdad?, cuando ustedes estén en sus devocional diario, pues pueden repasarlo. La pastora Wanda lo va a leer por ahí. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Amén. Y aquí en esta epístola, el Espíritu Santo está usando al apóstol Pablo para darle unas instrucciones a la iglesia. Estas instrucciones tienen que ver con comportamiento de la iglesia. Fíjate que comienza diciendo que os rogamos, hermanos, que reconozcáis a aquellos que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Y cuando está hablando de reconocer a aquellos que trabajan entre vosotros, lo que se refiere es que no solamente es reconocerlo en el sentido de que sí, este es el maestro de escuela bíblica, sino que le tengamos respeto, que los amemos, que los mantengamos en oración, que los reconozcamos. En algunas iglesias, por lo menos una vez al año, le dan un certificado, lo reconocen, etcétera, o hacen una ceremonia, ¿verdad?, para reconocer los ministerios. A eso precisamente es lo que se refiere, a que nosotros, la iglesia en sí, la iglesia, aquellos que le sirven a la iglesia, aquellos que son líderes de la iglesia los reconozca. Y eso es muy importante, ¿verdad? Porque a veces los líderes se sienten solos. En medio de la lucha, ¿verdad?, se sienten solos en el sentido de que no sienten apoyo de las personas. Y muchas veces, ¿verdad?, nosotros no estamos conscientes de que las personas sí nos están apoyando. Bien. A mí me gustaría incluir también al que trabaja cortando la grama, al que limpia, al que decora. Amén. Que tienen esa devoción por la casa del Señor. Eso es así. La pastora Wanda dice que también hay que reconocer a aquellos que hacen limpieza en la iglesia, que recortan la grama, lo hacen con amor para el Señor. Muchas veces, ¿verdad?, hay hermanos que lo hacen y no cobran un centavo porque lo hacen en agradecimiento a Dios. El que decora. Los que decoran, etcétera, sí. Fíjate que otro punto que también que nos está diciendo es que los tengamos en mucha estima por amor, por mucha estima y amor por la causa de su obra. O sea, todo esto es importante y es un reconocimiento que nos está pidiendo el Señor que hagamos de nuestros líderes. Eso es muy importante.
Gloria sea el nombre de Cristo Jesús. También dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles y que seáis pacientes para con todos. Y es aquí donde la puerca antocha rabo, porque a muchas personas se les hace difícil hacer esta tarea. Dice que amonestar a los ociosos, estaba buscando, ¿verdad? El diccionario bíblico Vine, estas Palabra. palabritas, y amonestar se usa como lo que quiere decir en el original griego que se escribe es dar instrucción de advertencia, que se distingue que esto es distinto a corregir mediante la disciplina. Es instruir mediante acciones. Fíjese que dice que corrijamos Ocioso. a los ociosos. Que Amonestéis. amonesté a los ociosos. Cuando está hablando de amonestar es dar una instrucción. Y cuando habla de los ociosos está hablando de personas que no quieren trabajar. No que no quieren trabajar en la iglesia, es que no quieren trabajar ni en su casa, no quieren mantener la familia, no quieren hacer nada, quieren que los mantengan todo el tiempo. Entonces, dice que aquellos que son más espirituales, en este caso, ¿verdad? Muchas veces los líderes o el pastor, tiene que hacer una amonestación a estas personas. Mira, ya tú estás bastante adulto, tienes que irte a trabajar o irte a estudiar, tienes que desarrollar tu vida. Al Señor no le agrada que nosotros estemos, que nosotros nos volvamos a nosotros mismos y no progresemos. Al Señor no le agrada eso. Fíjate que la palabra dice que hay que amonestar a los ociosos, aquellas personas que no quieren hacer nada. Y muchas veces manifiestan espíritu de insubordinación debido a su estado de estar ocioso, ¿no? A eso es que se refiere ese texto bíblico. Por lo tanto, es bíblico el llamarle la atención a una persona que, siendo miembro de la iglesia y teniendo unas responsabilidades como tener hijos, unas responsabilidades como que estar con los padres, también es otra responsabilidad, etcétera, pues no quieran ayudarlo, no quieran trabajar, quieren ser mantenidos todo el tiempo. Hay hombres también que quieren que las mujeres los mantengan, las esposas los mantengan. También a estas personas se les llama la atención, porque es el hombre quien está llamado a mantener el hogar de acuerdo con las escrituras. Aunque la mujer trabaje, aunque la mujer gane más que él, pero él es responsable delante de Dios por el sostén de la familia, por el sostén del hogar, etcétera. No ella. Dios le va a pedir siempre cuentas al hombre en ese sentido, porque el hombre y la mujer, aunque somos iguales delante de Dios, cada uno de nosotros tiene su parte, su parte que hacer, su responsabilidad delante del Señor. Bien, también dice que alentéis a los de poco ánimo. Y esto de alentar a los de poco ánimo, está hablando de personas que son, ¿cómo se dice? Shy, tímidos. Está hablando de personas que son poca cosa, se creen poca cosa, porque muchas veces el enemigo nos engaña a las personas haciéndoles pensar a través de experiencias que han tenido que no tienen mucho valor, que ellos en particular no tienen mucho valor, pero sí tienen un gran valor para el Señor. Sí, cada uno de nosotros valemos mucho para el Señor, porque el Señor nos ha hecho a nosotros reyes y sacerdotes, nos ha hecho nación santa, pueblo escogido por Dios. Por lo tanto, nosotros tenemos que aprender entonces a enseñar a otras personas que se sienten así opacados, que son valiosos delante del Señor y valiosos en la obra del Señor. Saludamos a nuestra hermana perdón, a nuestra hermana Nieves. Dios te bendiga. Pastora Lule también nos está viendo a través de Facebook. Nuestra pastora asociada nos está viendo a través de Facebook. También dice que sostengáis a los débiles. Y aquí, cuando habla de los débiles, la palabra que está usando en el griego, la palabra débil significa enfermedad física o debilidad moral.
Fíjate que está hablando de dos aspectos totalmente opuestos. Se refiere a ambos casos. Entonces nosotros tenemos que aprender a ayudar a estas personas que son débiles, que son usualmente son nuevos hermanos. Usualmente deberían ser nuevos hermanos porque son personas que de alguna manera son inmaduros en el Señor en unas áreas. Gloria sea el nombre de Cristo Jesús, aleluya. Y entonces, Marita, ok. Y les recordamos que podemos, ustedes tienen alguna pregunta, lo pueden poner ahí en Facebook, porque esto es un culto, ¿verdad? Interactivo. Bien, entonces les decía, ¿verdad? Que sostener a los débiles. Muchas veces hay personas que están enfermas en sus casas y nosotros la iglesia somos llamados, no el pastor, toda la iglesia es llamada a ayudar a esta persona. Lo que pasa es que muchas veces el pastor puede enviar capellanes, el pastor puede enviar diáconos, el pastor puede enviar a todo tipo de personas para que ayuden, pero si el pastor no se presenta es como si no hubiera ido nadie, y para eso están esas personas, para ayudar al pastor. Porque el pastor no es el hombre orquesta, el pastor no puede estar en dos sitios a la misma vez. Y nosotros los pastores somos seres humanos como todos ustedes. Si nos cortan sangramos, si pasamos mucho tiempo sin comer nos va a dar hambre, etcétera. Lo mismo. ¿Qué sucede con cada uno de ustedes? Pues también nos sucede a los pastores. Entonces muchas veces los hermanos, los familiares de los hermanos son un poco injustos con los pastores, porque digamos que el pastor tiene a 4 personas enfermas en 4 hospitales diferentes, y primero va a ver el que le queda más cerca, y así cuando va a ver el que le queda más lejos, se muere. Entonces el pastor tiene culpa de no haber ido, tanto que desmaba al hermano, tanto que tan fervoroso que era el hermano en la iglesia, y el pastor no se dignó en a verlo. Por eso es que los pastores tenemos ayudas, y la iglesia debe estar consciente de ellos. Aleluya. Saludamos a nuestro hermano Eddie Cedeño, y la hermana María Nieves pide oración por desánimo. Amén. Vamos a tomar esa oración al final, cuando terminemos en este culto. Vamos a orar por desánimo. Gloria sea el nombre de Cristo Jesús. Bien, entonces, este texto bíblico que estamos considerando, que es Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, del 12 al 22, también nos habla acerca de que debemos ser pacientes para con todos. Hay hermanos, ¿verdad?, que no tienen mucha paciencia y son un poquito impacientes, son un poquito, ¿verdad?, se vuelven un poquito hostiles contra otros hermanos porque no son muy pacientes. Tenemos que aprender a ser pacientes. Hay personas que dicen que no quieren pedir paciencia porque la paciencia trae prueba. Pero la que muchas personas, ¿verdad?, no se dan cuenta es que las pruebas siempre están ahí. Y son para crecer. Y todas las pruebas son para crecer. Si queremos desarrollar paciencia, tenemos que tener una forma de desarrollarla, y es a través de la prueba. Y eso es muy importante, que podamos entender ese punto. Dice, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con todos vosotros en Cristo Jesús. Tenemos que aprender a darle gracias a Dios en todo, en las buenas, en las malas, cuando hay hambre, cuando no hay hambre. Tenemos que aprender a ser agradecidos de Dios, porque mire, nosotros estamos aquí en este planeta por un corto tiempo. Usted puede estar aquí 500 años, y eso es muy poco comparado con la eternidad. Nosotros tenemos que estar conscientes de eso, y tenemos que aprender a darle gracias a Dios en todo. El verso 15 se me quedó, me dice la pastora. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguir siempre lo bueno unos para con otros. Aleluya. Estad siempre gozosos. Este es un punto importante. Fíjate que estos son instrucciones que le está dando el Espíritu Santo a la iglesia, como parte de lo que es la voluntad de Dios en nosotros, como parte de lo que es el fruto del Espíritu versus las obras de la carne. Y las instrucciones que nos están dando, debemos nosotros observarnos nosotros mismos, que nosotros no paguemos mal por mal, y que ninguno de los hermanos le pague a otro mal por mal, no, ya sea que sea hermano o no sea hermano.
¿Ve? Porque si hacemos esto, entonces el Señor no nos va a perdonar. Si nosotros, los líderes, los hermanos que estamos en la iglesia y los líderes, vemos que hay hermanos que tienen esta costumbre de hacerle daño a otros hermanos y no les llamamos la atención y los amonestamos en el Señor, los aconsejamos, le damos un consejo adecuado, de acuerdo con la palabra, pues esta persona no va a crecer. Y nosotros, el Señor no desarrolló la iglesia para que sea una iglesia estancada. El Señor no ha desarrollado la iglesia para que se queden siempre como niños espirituales, sino para que crezcamos en el Espíritu, porque tenemos que acordarnos que el Espíritu Santo está moviendo, está renovando nuestra mente a la mente de Cristo. Y en ese sentido tenemos que acordarnos todo el tiempo que ese es parte también del trabajo de la iglesia. Dice, antes seguir siempre lo bueno para con nosotros y para con otros. Estad siempre gozosos, orad sin cesar. Dos puntos importantes. Estad siempre gozosos. Cuando nosotros como cristianos se supone que estemos siempre gozosos. No quiere decir eso que no hay tristezas, no hay días tristes. No quiere decir eso. No quiere decir que no vamos a tener pérdidas. No quiere decir que no vamos a estar tristes por la pérdida de un hermano, de un familiar, o del trabajo, etcétera. No quiere decir eso. Siempre dice que debemos estar siempre gozosos. Cuando nosotros nos acostumbramos como cristianos a tener una relación con el Señor en oración, a tener una relación con el Señor en oración, a tener una relación con el Señor en lectura de la palabra, pues nosotros comenzamos a sentir esta paz interna, este gozo que solamente lo da Dios. A eso se refiere, estar siempre gozoso. Siempre gozoso significa también estar siempre en sintonía con el Señor a través del Espíritu Santo. Si estás en sintonía con el Señor a través del Espíritu Santo, no hay espacio para la tristeza, no hay espacio para las depresiones, sino que siempre tienes el espacio abierto para estar regocijado. Muy importante, aleluya. Dios te bendiga, Lorena, qué bueno que estás con nosotros. Entonces, orar sin cesar. Una cosa va acogida de la mano con la otra. Orar sin cesar, nosotros oramos todo el tiempo cuando estamos guiando, estamos hablando con el Señor, porque orar es hablar con el Señor. Estamos escuchando la palabra, estamos alabando al Señor, eso es parte de lo que es la oración, alabar al Señor. La oración y la alabanza básicamente son la misma cosa, están bien entretejidas, bien íntimamente entretejidas. Entonces nosotros podemos estar orando todo el día, pero siempre es necesario sacar un pedazo, un momento durante el día para meternos con el Señor. Y ese momento, como decíamos el martes en la iglesia, no es que esa hora que uno saca para hablar con el Señor estemos metiendo ahí, intercediendo por todo el mundo en la iglesia. No, ese es el momento íntimo entre tú y Dios, no entre todas las personas que tú quieres interceder y Dios. No, ese es el momento en que tú sacas para Dios y Dios saca para ti, para unirse, para que tú entonces le das la adoración al Señor, lee la palabra, le habla al Señor, ¿qué me quieres decir con esto? Yo te alabo, te glorifico, y espera respuesta de Dios. Tal vez puede uno también hacer peticiones personales, pero oraciones para interceder por hermanos, por situaciones, etcétera. Para ese tipo de oración hay tiempo durante el día, pero en ese tiempo de la mañana en que usted se reúne con el Señor y ora al Señor, muy importante que usted recuerde que ese es el espacio suyo con el Señor, su intimidad con Dios. ¿Okay? Muy importante. Dar gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Ya hablamos de eso. No apaguéis al Espíritu. Y es aquí también una cosa importantísima. Apagar el Espíritu, muchas veces nosotros apagamos el Espíritu y no nos damos cuenta. Muchas veces cuando decimos mentiras, cuando hacemos cosas que no tenemos que hacer, ¿sí? Cuando pagamos mal por mal. Cuando pagamos mal por mal.
Exacto. Damos rencores. Cuando guardamos rencores, estamos apagando el Espíritu Santo que mora en nosotros. En otras palabras, estamos entristeciendo al Espíritu Santo, porque aquí apagar el Espíritu quiere decir entristecer al Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en nosotros, está con nosotros y está en nosotros. Entonces, es una relación especial que nosotros tenemos con Dios a través del Espíritu Santo. Y si nosotros nos ponemos a hacerle mentira a las personas, nos ponemos a hacer cosas indebidas, entonces entristecemos al Espíritu y lo apagamos. Y esto es algo que no solamente la primera vez que lo dice, sino que está en otros textos bíblicos también. Es algo que nos está hablando el Señor, muy importante. No podemos apagar, no deberíamos apagar el Espíritu en ningún momento. Dice, no menosprecéis las profecías. Ahora bien, hablábamos acerca de las profecías hace un tiempito atrás, y estamos hablando del rol del profeta del Antiguo Testamento y el rol del profeta en el Nuevo Testamento. El Señor Jesucristo en los Evangelios dice que todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. O sea, ahí se acaba el Antiguo Pacto, ahí se acaba los profetas del Antiguo Testamento. Ahí se acaba la profecía que hablan acerca de Jesús. Hasta ahí llega los profetas del Antiguo Testamento y comienzan los profetas del Nuevo Testamento cuando el Espíritu Santo viene. Y Pablo en la epístola a los Corintios, en primera a los Corintios, capítulo 11, dice a uno llamó profetas, a otros llamó apóstoles, a otros llamó pastores, y habla también de los dones, del don de profecía, y dice que si algún profeta va a profetizar algo, cada uno tome su turno y hable, que no se, ¿verdad? Que hablen en orden para todos aprender. O sea, que la profecía sí está en el Nuevo Testamento, sí está en este pacto, sí está en la iglesia, pero la profecía ya cambia de enfoque. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo no estaba dentro del profeta, sino que estaba sobre el profeta. Y el Espíritu Santo venía sobre el profeta, sobre los reyes, y sobre los sacerdotes, y sobre cualquier otra persona que el Señor quisiera usar para cualquier cosa. No obstante, el trabajo del profeta era avisarle al pueblo de la voluntad de Dios en cualquier situación, a aconsejar al rey también de cualquier situación que el rey tuviera. Y podemos leer, ¿verdad? Cuando el rey David le pregunta a los profetas que si puede ir a guerra o no va a ir a la guerra con los filisteos. Entonces, y vemos otros reyes, ¿verdad? Que los reyes como Isaías, los profetas como Isaías, como Elías, como Eliseo, aconsejaban a los reyes, porque ese era el trabajo de ellos. También el trabajo de los sacerdotes en el Antiguo Testamento era también enseñarle a la gente a leer, escribir y enseñarle las escrituras. Entonces, ya en el Nuevo Testamento, la cosa cambia, porque entonces ya el Espíritu Santo es derramado sobre toda carne. El Espíritu Santo es derramado en la iglesia, el Espíritu Santo está dentro de nosotros y sobre nosotros. Está dentro de nosotros para guiarnos, está dentro de nosotros para aconsejarnos, para decirnos, para estar por nosotros, para consolarnos. Entonces nosotros no necesitamos ir donde el profeta para que me diga si yo voy a comprar una casa o no voy a comprar una casa, porque yo puedo ir de rodillas delante del Señor, orar y preguntarle al Señor directamente. Ahora, el Señor me puede contestar directamente con la palabra, audiblemente, por sueño, o le dice a otra persona, vete donde fulano y dile esto. Nos pasó una vez nosotros que pusimos esta casa en venta, y como no pudimos vender la casa en un año, pues el otro año decidimos entonces arreglarla para rentarla. Y una hermana nos invitó a una media vigilia en su casa, que venía una pastora de otro sitio, y esta pastora que vino de otro sitio, cuando nosotros llegamos nos dijo que no nos conocía. Nos llamó a nosotros y nos dijo, miren hermanos, ustedes los que están sentaditos ahí atrás, el Señor dice de esta forma, la casa ni se vende ni se renta. Ella no sabía nada, nosotros habíamos orado al Señor, ella no sabía nada. Así que sabemos cuál es la voluntad del Señor, sabemos que el Señor habla. Aleluya. Entonces, por eso es que es importantísimo, ¿verdad? Las profecías, porque la profecía siempre es para edificación de la iglesia, no es para beneficio personal. Muy importante que lo dice Pablo también en la escritura, ya en el
capítulo 11 de 1 Corintios y en el capítulo 12 creo que también de 1 Corintios habla acerca de las profecías. Dice que la profecía no es para uso personal, sino que es para la edificación de la iglesia. Así que la palabra nos exhorta que nosotros no menospreciemos las profecías. Escuchamos la profecía, tenemos que hacer como hacían los de Berea, verificar lo que no vaya en contra de la palabra, que sea de acuerdo a la voluntad de Dios que está puesta en la palabra de Dios. Y si está de acuerdo con la palabra de Dios y no le está llevando la contraria a la palabra de Dios, entonces ya por lo menos ahí tiene 50% de que sí viene de Dios y se va a cumplir. Porque fíjate que más adelante dice examinarlo todo, retener lo bueno. O sea, es nuestro trabajo como iglesia. Es nuestro trabajo examinarlo todo. El hermano que diga cualquier disparate o cualquier cosa que diga ahí al frente, puede ser un pastor, un profeta, lo que sea, que diga una cosa que va en contra de lo que está escrito en la palabra del Señor, ese hermano no está profetizando de parte de Dios. Está en la carne, como se dice por ahí, ¿verdad? No está profetizando de parte de Dios. Yo he escuchado profecías que son hasta absurdas. Una persona me dijo que un profeta fue donde esa persona para decirle que se divorcie del marido para que se case con otro hombre porque ese no era el marido que Dios le tenía. Dios no se mete en eso. Usted escoge. Él le pone alrededor. Usted le pide al Señor pareja. Él le pone alrededor un grupo de personas y usted escoge. No es que Él le va a decir este y no puede ser otro. No. Eso se está usando la profecía incorrectamente. Amén. Así que fíjese qué interesante, no menosprecie la profecía e inmediatamente en el verso 21 dice examinarlo todo, retener lo bueno. Todo hay que examinarlo. Hasta los ministerios más importantes que podemos escuchar, el Gigi Ávila, el de Wilkinson, David Wilkinson, el de quien sea. Escucharlo y verlo. En una ocasión, Jeñito Rodríguez Torres o López criticó a Billy Graham porque fue a ver al Papa y estuvo a puertas cerradas reunido con el Papa y luego de esa visita el hermano Billy Graham vino a Puerto Rico y dijo que cuando él se vio con el Papa a puertas cerradas él le hizo el plan de salvación al Papa. A eso él fue, a explicarle el plan de salvación al Papa para que el Papa aceptara al Señor Jesús. El Señor le escoge a las personas que quiere que vayan a ciertos sitios, eso sí. Así que nosotros, ¿verdad? Como cristianos, tenemos que aprendernos a someternos a la voluntad del Señor, a las autoridades, porque eso es parte de lo que es la voluntad del Señor con nosotros. Hay personas que dicen, yo no sé cuál es la voluntad del Señor. Vamos, si es voluntad de Dios, se hace. O sea, está diciendo que no conoce cuál es la voluntad de Dios. Hay que escudriñar la palabra. La palabra nos va a decir cuál es la voluntad de Dios. Y muchas veces en casos específicos. Aleluya. Gloria sea el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Bien. El próximo texto bíblico que vamos a considerar. Y la última parte, el último versículo dice: absteneos de toda especie de mal. A veces, ¿verdad? Las tentaciones y las cosas malas vienen envasadas en paquetitos bien lindos que engañan, vienen disfrazadas. Perdón, porque el enemigo pues sabe que no puede, sabe que si a ti no te gusta comer macarrones, no te va a ofrecer macarrones. Así de sencillo es. Si a ti no te gusta el café dulce, el enemigo no te va a ofrecer café dulce. Por lo tanto, el enemigo va a buscar la forma de engañar a las personas y la palabra nos está diciendo a nosotros que debemos de abstenernos de toda especie de mal. Una vez identifiquemos que hay maldad en algo que se nos ha ofrecido, tenemos que dejarnos de eso, tenemos que dejarlo. ¿Por qué? Porque la palabra está diciendo, tenemos cualquier cosa que contenga maldad, tenemos que abstenernos de ella, porque nosotros somos santos. La palabra santo significa apartados para el trabajo de Dios, apartados para Dios. ¿Apartados de qué y de dónde? No apartados de la tierra, porque si no estuviéramos en la luna, estuviéramos en el espacio. Es apartados del mal y las malicias y las malas costumbres de este mundo. A eso que se refiere. No es apartado del mundo como tal, sino es apartado de todo lo que al Señor no le agrada. Eso es santidad, sin la cual nadie verá al Señor.
Es necesario que nos mantengamos en santidad delante del Señor todo tiempo. Y es posible, si la palabra nos dice que nos mantengamos en santidad, es porque se puede hacer. Porque estamos llamados a santidad delante del Señor. Ya habíamos hablado de eso anteriormente en uno de los estudios bíblicos anteriores. Por lo tanto, nosotros como cristianos tenemos que aprender a mantenernos en santidad y abstenernos de hacer cosas que al Señor no le agradan, es mantener también la santidad. Vamos ahora, si vamos al próximo texto bíblico, que está en Primera de Pedro, capítulo 2, del 13 al 15. Primera de Pedro, capítulo 2, del 13 al 15. Les recuerdo que este es el culto de estudios bíblicos de la Iglesia de Cristo de Jerusalén. Nos ubicamos en la calle 27A WK13, en la primera sección de Santa Moneta, en Bayamón, casi frente a la Égida, un edificio bajito que se ve de la autopista, que tiene un montón de antenas arriba, y también de la autopista se ve un edificio que parece una iglesia. El color azul es la iglesia. Cogemos una esquina allí, así que le invitamos. Tenemos culto los domingos comenzando a las 10 de la mañana. Le invitamos que nos visiten. Bien, pastora, tiene el texto bíblico de Primera de Pedro, capítulo 2, versos 13 al 15. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Amén. Otro texto bíblico que nos está hablando acerca de cuál es la voluntad de Dios. Fíjate que está diciéndonos que nos sometamos a toda institución humana, o sea, a los gobiernos. Obviamente el gobierno tiene una serie de leyes, que no las violemos, no las violentemos. ¿A eso qué se refiere? Si usted trabaja, obviamente tiene un jefe en el trabajo, aprenda a someterse a ese jefe. Si usted está en la iglesia y tiene un pastor, también hay otro texto bíblico que dice: someteos a vuestros pastores, porque ellos velan por vosotros, como quien tiene que dar cuenta por ustedes. No sé si lo saqué aparte, pero a lo mejor está por ahí. Y esto es muy importante, porque muchos cristianos estamos en un tiempo donde los gobiernos se han puesto bien intransigentes con el pueblo. Especialmente aquí en Puerto Rico, vemos tanta criminalidad que se hace inefectiva el trabajo de la justicia, se hace inefectivo el trabajo de la policía. Hay mucha corrupción, entra mucho dinero por debajo de la mesa, etcétera. Suceden un montón de cosas, ustedes saben las que son. No es necesario, ¿verdad?, explicarla. A veces los políticos se hacen de la vista larga y dicen: no, todo está bien, y parece que viven en una burbuja. Pero la palabra lo que nos está diciendo es que aprendamos a someternos a las leyes. Claro, la única ley, la única palabra, mejor dicho, que a nosotros los cristianos nos permite insubordinarnos en contra del gobierno, escúcheme bien, es la palabra que dice: es mejor, está en el libro de los Hechos, es mejor obedecer a Dios que a los hombres. Y se refiere cuando el gobierno hace alguna ley que va en contra de la moral de Dios, entonces la iglesia tiene que levantar bandera roja. La iglesia sí, ahí tiene permiso de parte de Dios para decir: no, eso yo no lo voy a hacer porque al Señor no le agrada. Lamentablemente, ¿verdad? Muchas iglesias se van también por el chorro y se dejan llevar por todo lo que el gobierno está tratando de imponer, los diferentes grupos y agendas que hay extracurriculares, y no ha puesto bandera, no ha plantado bandera firme en la palabra para decir: esto no se hace. Y lamentablemente, si la iglesia, y escúcheme bien, si la iglesia, los líderes eclesiales de alto rango, se hacen de la vista larga, el pueblo va a sufrir, tanto el pueblo como la iglesia. Y lo estamos viendo en nuestros días. La iglesia está sufriendo persecución. Hay personas que piensan que todavía eso no está pasando. Sí, ya está pasando. La iglesia está siendo perseguida, casi abiertamente. Se puede decir abiertamente, es
En la mayoría de los sitios donde usted habla de Jesús, la gente le dice cállate porque eso me ofende. Y ya con decir me ofende, te tienes que callar. El hecho de que una persona se ofenda no quiere decir que esa persona está bien. Está ofendido porque tú dijiste una verdad, pues está ofendido. Pero no quiere decir que esa persona esté bien, que su argumento es el correcto. Pero se han tergiversado las cosas y la iglesia, como se ha hecho de la vista larga, ha sufrido persecución y seguiremos sufriendo persecución hasta que aprendamos a agarrarnos de la palabra de Dios y cumplirla. Aleluya. Entonces, por causa del Señor, no porque ustedes quieran, sino por causa del Señor, tenemos que aprender entonces a someternos a toda institución humana, ya sea rey, todavía hay países que tienen reyes que gobiernan, como a lo superior, ya sea a los gobernantes, en Puerto Rico tenemos un gobernador, como Ya lo gobernador. por enviados por él, enviado para castigo, o sea, está hablando aquí de las autoridades. Saludamos a nuestro hermano Francisco Vázquez, que se ha unido con nosotros. Dios te bendiga, Francisco, qué bueno el texto. Y está hablando también de aprender a someterse a la policía, aprender a someterse al gobierno, a no defraudar al gobierno, etcétera. Hacer las cosas como Dios quiere que la hagamos, porque toda autoridad la tiene Dios, pero Dios delega en los líderes, lo vemos en la Biblia, lo vemos en el libro en el Antiguo Testamento, cuando Dios delega sobre los reyes la autoridad sobre el pueblo. Cuando el pueblo de Israel le pide a Samuel que quieren rey, tener un rey como todas las demás naciones. Entonces Dios le dice a Samuel, perdón, dice Samuel, no te ofendas por eso, porque no te han rechazado a ti, me han rechazado a mí. ¿Eh? Y entonces el Señor le pone un gobierno de acuerdo con lo que ellos quieren, como es el comportamiento que ellos, pero Dios ha delegado sobre los líderes políticos ciertas autoridades y ciertas cositas para que ellos la desarrollen como lo es el Commonwealth, las riquezas comunes del país para que no haya pobreza, para que no haya hambre. Le ha delegado a ellos cuidar del ambiente, le ha delegado a ellos cuidar del pueblo, crear leyes para que el pueblo se respete unos con otros y no se maten. Así sucesivamente, Dios le ha dado a ellos, le ha delegado a ellos esa autoridad y es una autoridad delegada. Cuando usted violenta una autoridad delegada y esa autoridad es clara que no está en contra de la voluntad moral de Dios, usted indirectamente está desobedeciendo a Dios. Tenemos que entonces darnos cuenta de esos aspectos. Muchas veces lo hacemos y no nos damos ni cuenta. Gloria a Dios, aleluya. Así que, porque esta es la voluntad de Dios, que practicando el bien hagamos callar la ignorancia de los insensatos. Esa es la voluntad de Dios, que practiquemos el bien. Muy importante. Así que someternos a toda autoridad humana y practicando el bien hacemos callar la ignorancia de las demás personas. Aleluya. Bien, vamos a ver el próximo texto bíblico. Está en Primera Tesalonicenses capítulo 5 del 15 al 22. Adiós. ¿Cómo que se repitió? Sí. Ok, ese como que lo repetí. Ya habíamos hablado de ese texto bíblico. Porque lo que toca. Sí. Vamos a considerar ahora Santiago, capítulo 1, en cuanto a lo que son las instrucciones, ¿verdad?, que el Señor nos está dando a través de su palabra, cómo debemos desarrollarnos, cómo debemos actuar, cómo debemos trabajar. Vamos a ver Santiago, la epístola de Santiago, capítulo 1, versos 2 al 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Amén. Fíjate que ahorita estábamos hablando acerca de este punto
de las pruebas. Y dice aquí el apóstol: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Hay hermanos que si el pastor pasó y no lo saludó y no lo vio, no lo saludó, se enojan. Hay hermanos que pasan unas pruebas que son terribles, como la pérdida de un familiar. Tener un familiar hospitalizado es una prueba terrible, no es fácil. Tener a un hermano enfermo en la casa, un familiar enfermo, un esposo, una esposa enfermo, también es difícil, ¿verdad? Y así sucesivamente. Pero vecino, dice, perdón, un vecino difícil. o tener algún vecino difícil. Eso también es algo, ¿verdad? Pero la palabra dice que nos mantengamos gozosos, cuando nos hallemos en estas pruebas. Habíamos hablado que estar gozoso siempre. Y hablábamos que el gozo tiene que ver con la relación que nosotros tenemos con el Señor a través del Espíritu Santo. Hay un gozo. Eso desarrolla gozo en nosotros. Dice que nos mantengamos gozosos cuando nos hallemos en diversas pruebas. Mire, van a venir pruebas del trabajo, van a venir pruebas de salud, van a venir pruebas en la iglesia, van a venir pruebas en la calle, con los vecinos, con los hijos, con los esposos, con los padres, etcétera. Siempre va a haber algo que va a ser problemático. Pero ¿qué pasa? La palabra dice que nos mantengamos gozosos en todo. Cuando nosotros nos mantenemos gozosos, habíamos hablado ahorita que el gozo del Señor, nuestra fortaleza es, y lo habíamos dicho de esta forma, que cuando usted tiene una relación con Dios a través de la oración diaria, de la lectura de la palabra, ese gozo viene a llenar a usted. Esa presencia de Dios, ese es el Espíritu Santo que está en usted, viene a usted y usted se mantiene gozoso. Cuando llegan las pruebas, no pierda el gozo por las pruebas. Mantenga esa unidad con el Señor. Porque no permita que el enemigo lo entristezca. Hay muchos hermanos en la fe que le dan mucha depresión. Porque han permitido que el enemigo le bombardee la mente con pensamientos de que a tus hijos se van a perder o van a tener un accidente, o tu esposo, o tu esposa, o tu vecino te está haciendo algo, o lo que sea. Y hay personas que viven que básicamente no pueden dormir porque tienen pensamiento de que no están seguros si tienen dinero para pagar mañana, no están seguros si los vecinos cuando se levanten por la mañana el vecino va a meter una pedra, o tantas cosas. El enemigo le bombardea a la gente la mente, y como el enemigo no te puede leer la mente, pero él te conoce el body language, el lenguaje corporal, pues el enemigo va a seguir atacándote porque sabe que te está haciendo efecto, sabe que te está dando depresión, sabe que él te está poniendo en una esquina, porque una persona que se deprime se aparta de todo el mundo y se va a una esquina, se segrega, y ahí es presa fácil para el enemigo atacarlo. No permita eso, mi hermano. Use la palabra, adore a Dios. Cuando se sienta en esas pruebas así, se sienta como que está perdiendo el gozo, lea la palabra diariamente, alabe a Dios, ponga música toda fuerte ahí, alabe a Dios, haga las cosas alabando al Señor. No se ponga a escuchar música de los Condes, ni de Tito Rodríguez, ni del Gran Combo, ni nada de esa gente, porque nada de eso te va a alimentar. Y nada de eso alaba a Dios. Cuando tú alabas a Dios, la presencia del Señor viene sobre ti. La palabra dice que Dios se manifiesta en medio de la alabanza de su pueblo. Así que si usted quiere que Dios se manifieste en su casa, comienza a alabar a Dios en su casa diariamente. Tenga un cántico en su boca, ponga la música. Si no sabe cantar como yo, pues yo tengo el don del cántico. Yo cuando canto llueve, ese es mi don. Por estos días yo he cantado y está lloviendo. Así que, pero mire, ponga música y alabe a Dios. Eso es muy importante. Mire que estos consejos son bíblicos, están aquí para nosotros, no están aquí para leerlo como si fuera un poema o una novela al corintellado. Ay, mira qué lindo se ve, mira qué lindo se oye. No, es para que nosotros los pongamos en práctica, porque esta es la voluntad de Dios. Tenemos que aprender que esta es la voluntad de Dios, que pongamos estos consejos en práctica en nuestras vidas. De modo que el enemigo no tenga oportunidad de atacarnos, y de modo que nosotros siempre estemos dándole gracias a Dios y alabando a Dios por todo. Saludamos a nuestro amigo y nuestro pastor asociado David Haddock, que también nos está viendo a través de Facebook. Dios te bendiga, David, qué bueno que estás aquí con nosotros. Aleluya.
nosotros, de todo esto que estamos hablando, de todas estas epístolas que hemos leído, lo que está hablando el Espíritu Santo es dándonos, enseñándonos a vivir dentro del marco de lo que es el reino de los cielos, para que nosotros aprendamos a implantar el reino de los cielos en nuestra casa y alrededor de nosotros, porque nada de lo que de lo que hemos leído le hace daño a ninguno de ustedes ni a nadie, sino que lo que hace es que le da la gloria a Dios. Mientras usted esté dando la gloria a Dios, Dios está allí con usted. Muy, muy importante. Aleluya. Así que, pero dice después, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su completa obra, para que seáis perfectos y cabales. O bien, fíjate que dice que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Habíamos hablado de esto ahorita. Dios quiere que seamos pacientes, no pacientes de hospital, sino que aprendamos a tener paciencia. A eso que se refiere la palabra. Las pruebas, las personas no quieren pruebas. Mire, las pruebas van a venir aunque usted no las quiera. Vienen hasta de gratis. Aleluya. Dice el pastor David que mañana iremos a servir al necesitado en Río Piedras. Amén. Vamos a estar orando también ahorita por eso. Tenemos por ahí una petición de María Nieves, oración por desánimo, y la petición de nuestro hermano, de nuestro pastor asociado David Hall. Van a estar sirviendo al necesitado en Río Piedras. Eso será en la plaza de Río Piedras, en algún sitio específico, David. Le pregunto, si le estoy preguntando a David que si es algún sitio específico o en la plaza pública. Mañana tenemos taller de capellanía, sí. Estar vivo es una prueba de fe, amén. ¿Qué más que eso, verdad? Aleluya. Así que, mire, cuando vengan las pruebas van a desarrollar nosotros paciencia. Dice la palabra, va a ser en el Polvorín, en Río Piedra. Aleluya. Vamos a estar orando por eso. Cuando las pruebas vienen a nosotros, y cuando nosotros nos agarramos del Señor, tenemos esa paciencia con esas pruebas, tiene un propósito en nuestra vida. La palabra está diciéndonos aquí, estoy leyendo en Santiago, capítulo 1, del 2 al 4. Dice que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa. O sea, el trabajo de la paciencia es que nosotros seamos perfectos y capaces, y cabales, sin que nos falte ninguna cosa. O sea, también produce en nosotros perfección. También produce en nosotros fruto del Espíritu. El seguir lo que dice la palabra de Dios provoca en nosotros el fruto del Espíritu. Porque el fruto yo no puedo forzar el fruto del Espíritu en mí. No por el mollero, ni como dicen por ahí, imitándolo, porque se le cae el frosting a la gente. Si usted no se mete con Dios, no va a haber fruto del Espíritu. Tiene que meterse con Dios. Tiene que humillarse delante de la presencia de Dios, como dice mi amigo el pastor David Hall. Tiene que derramar lágrimas delante de Dios. Tiene que humillarse. Tenemos que hacerlo. Bien, vamos a seguir leyendo por aquí. Tenemos Santiago capítulo 4, verso 4. Capítulo 4, verso 4 de Santiago. Aleluya. Jorge Corteno también nos está viendo directo desde Ashford, desde el hotel de Ashford. Dios te bendiga, Jorge, qué bueno que estás viéndonos. Aleluya. Directo desde allá, desde el hotel. Sí, por favor, vamos a leer ahora Santiago capítulo 4, verso 4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Es interesante, ¿verdad? Cuando vemos este texto bíblico que comienza diciendo, oh almas adúlteras. Está hablándole a nuestro espíritu, está hablando a nuestra alma, nos está diciendo que hemos cambiado la verdad de Dios. Está hablando de un adulterio espiritual. ¿Y cuál es ese adulterio espiritual de que está hablando? Está hablando amistad con el mundo. No es que
tengamos enemigos en el mundo, no es que nos hagamos enemigos de todo el mundo o que no tengamos amigos, sino que a esto se refiere a la amistad con el mundo, con las cosas del mundo, es enemistad contra Dios. Cuando tenemos amistad, que es amor hacia el dinero, amor hacia hacer cosas que al Señor no le agradan, amor hacia los mismos familiares, aunque sean familiares, pero si el amor que le tenemos a los familiares va por encima del amor que le tenemos a Dios, el Señor dice que todo el que ama a padre, madre, hijo, hermano, más que a mí, no es digno de mí. O sea, hay un orden. El orden que nos está dando la palabra es que nuestro amor debe estar fundado en Dios, porque Dios es amor. Y después de ahí a las demás personas. Pero si amamos a una persona sobre Dios, esa persona viene siendo nuestro Dios. Y el día que esa persona nos defraude, vamos a sentirnos los más miserables del mundo. Así de sencillo. Usted mire muchos evangelistas y muchos cristianos que están en la calle usando droga otra vez. Y usted le pregunta, ¿y por qué? Porque el pastor o la pastora dijo algo y me defraudó. Porque el pastor o la pastora lo había puesto en el sitial de Dios. No había desarrollado esa intimidad con Dios a través del Espíritu Santo. O por lo menos, esa persona amaba más al pastor que lo que amaba a Dios. ¿Y a eso qué se refiere? La amistad con el mundo, el amor hacia qué? Hacia los hermanos, hacia que cubra, que tome el lugar de Dios. Todo aquello que tome el lugar de Dios se constituye enemigo de Dios. La palabra es clara, el Señor dice, yo no comparto mi gloria con nadie. O sea, nosotros tenemos un Dios que es celoso de nosotros. Y nosotros nos gloriamos en el Señor. Y el Señor se complace en nosotros. Pero el día que nosotros adulteremos espiritualmente, nos vayamos para hacer cosas que no son, o nuestro amor no sea directamente el Señor, fiel al Señor, entonces estamos adulterando espiritualmente. Por eso que dice aquí, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y no nos está hablando de ser enemigo de la gente, está hablando de ser amigo de aquellas cosas que a Dios no le agradan, o ponerlas en la posición de Dios, o ponerlas por encima de lo que dice Dios. Por ejemplo, la sociedad hoy nos está tratando de imponer pues la agenda que ustedes conocen. Y todo el mundo sabe, todo el mundo en la iglesia sabe que eso va en contra de la palabra de Dios, va en contra de la moral de Dios. Dios aborrece ese estilo de vida, no las personas, ese estilo de vida. Y muchos cristianos pues están de acuerdo con ellos. Y si están de acuerdo con ellos, se están haciendo aliados de ellos, amigos de ellos, se constituyen enemigos de Dios. Tenemos que tener mucho cuidado porque nuestra salvación está en juego en esto. Cuando usted le da espalda a Dios, su salvación está en juego allí. Y eso es lo que quiere el enemigo, que usted muera de espalda a Dios para que pierda su salvación. No podemos permitir eso. Tenemos que buscar siempre la presencia del Señor en oración, en ayuno, en búsqueda de la palabra, en lectura de la palabra, en escudriñar las escrituras. Siempre tenemos que hacer eso y buscar siempre que la gloria sea de Dios, no nuestra. Porque si el hermano Jorge Cortés le pone las manos encima a un hermano que esté paralítico de por vida, y el Señor lo sana y lo levanta, no fue Jorge Cortés el que lo levantó, sino fue el Espíritu Santo que mora en Jorge Cortés quien lo levantó. Es Dios quien lo levanta. Usó a Jorge Cortés para hacerlo, pero Jorge Cortés no se lleva la gloria, se la lleva Dios. Entonces mucha gente ahí se confunde. Por eso es que están los llamados celos ministeriales y las llamadas competencias entre adoradores, que muchas veces más parecen algo que es del mundo más que del Señor. Y deja mucho que desear porque la palabra es clara. Todo aquello que es amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Gloria sea el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Vamos a considerar estos últimos dos textos bíblicos. Vamos a considerar en esta hora Santiago capítulo 4 verso 11. Hermanos,
No murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Aleluya. ¿El 11 nada más? Hasta el 11, sí. Gloria a Dios. El temor a pecar se ha perdido, eso es así. La iglesia ha perdido el temor a pecar, y ahora no solamente eso, sino que está hablando del pastor David Jado, ¿no? Que dice que el temor a pecar se ha perdido. La iglesia está comenzando a tolerar el pecado. Eso es algo que a Dios no le agrada. Dios no tolera el pecado. Dios no tolera el pecado. Así que eso es algo que a Dios no le agrada. La iglesia nosotros tenemos que aprender que Dios no tolera el pecado y nosotros no podemos tolerar el pecado. Y muchas hermanos, muchas iglesias, cuando hablo de iglesia no estoy hablando de edificios, estoy hablando de congregaciones, de personas, le han perdido el temor a pecar. La pandemia sacó a flote lo que había en el corazón del cristiano, dice nuestro hermano David Haddock, del cristianismo, una fe hueca y vacía. Si no se tiene el Espíritu Santo, si no se tiene a Dios, se convierte en una fe hueca y vacía, que se convierte en ¿qué? En religión. Nos convertimos en unos religiosos. Nosotros no predicamos religión, nosotros predicamos un Cristo vivo que sana, que salva y que viene. Y que bautiza con Espíritu Santo y fuego, porque la palabra nos dice, Él bautiza con Espíritu Santo y fuego. Entonces, si nosotros le perdemos el miedo al pecado, si nosotros comenzamos a tolerar el pecado, van a haber consecuencias para la iglesia. Aleluya. Dice, pastor, están muriendo en Puerto Rico 5 personas diariamente por fentanil. Mira para allá. Hay que orar. La iglesia tiene que unirse en oración e intercesión por aquellos hermanos que van al frente de batalla, como este hermano que va al frente de batalla a enfrentar todo eso, para que el Señor los use con poder y gloria y se manifieste los dones del Espíritu en ese momento que yo estén orando, para que esas personas sean libertadas de una vez por todas, que esas personas sean libres y vengan a rendir del Señor. La iglesia tiene que unirse en esa oración continua para respaldar a estos hermanos que salen a la calle, porque los vicios son tan diversos y tan escondidos que a veces las personas no se dan cuenta que tienen una persona que está envuelta en un vicio bien feo y está al lado de uno. Aleluya. Pero Dios es el que hace todas las cosas. Dios es el que liberta. Nuestro trabajo como iglesia es mantenernos firmes de rodillas, intercediendo por estos hermanos que están al frente de batalla. Si nosotros no podemos ir allí, tenemos que apoyarlos en oración. Ese es el trabajo de la iglesia. Es el trabajo suyo y mío. Sí, hay un texto bíblico que vamos a leer, ¿verdad? Sí, el que leímos ahora. El capítulo... No murmuremos los unos a los otros. El capítulo 4 de Santiago, verso 11, dice: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Yo lo busqué en la Nueva Versión Internacional para parafrasearlo un poco. Dice: hermano, no hablen mal los unos de los otros. Perdón, está más claro allí. Hay hermanos que vienen a visitar a uno y le traen es una retragida de chismes de otros hermanos, tal vez de otras iglesias. La palabra no dice que lo que murmuremos unos, que no hablemos, la palabra no dice que estemos hablando mal unos de otros, sino que oremos por ellos. Así que este es un consejo para toda la iglesia. Tenemos que aprender a que cuando vemos algo que no nos gusta o que sabemos que está mal, si no podemos amonestar a esa persona, debemos entonces orar por ella, no hablar mal de ella. Porque tal vez esta persona está haciendo eso por algo que nosotros desconocemos, pero Dios conoce todas las cosas, porque para Él todas las cosas están abiertas y desnudas delante de sus ojos. No hay nada que se esconda, ni siquiera los pensamientos del corazón del hombre pueden esconderse delante de la presencia de Dios. Aleluya, gloria a Dios. El último versículo que vamos a ver ahora es, por el día de hoy, bueno, para terminar este estudio bíblico,
que con esto terminamos el estudio bíblico, es Gálatas capítulo 6, versos 1 y 2. Gálatas 6, versos 1 y 2. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Amén. ¿Y el 2 también? Sí, el 2 también. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Amén. Aquí el pastor Jado nos subraya la palabra mansedumbre. Dice que algunos sorprendido alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. El problema es que Con amor. nos vamos en contra de la palabra cuando etiquetamos a la gente. Aquel cayó en pecado, le ponemos el ticket, olvídate, ese no lo vamos a usar para más nada porque ese cayó en pecado una vez y ya no se puede usar para más nada. No. Ahí dice claramente si alguno es sorprendido en alguna falta, lo que sea, pecado, lo que sea. Nosotros los que somos espirituales, porque entonces si nosotros no los restauramos, estamos cayendo básicamente en lo mismo. No somos entonces tan espirituales que digamos. Tenemos que restaurarle con espíritu de mansedumbre. No a regañadientes, sino con humildad, Con amor. con amor. Porque tenemos que aprender a mostrar el amor de Dios. Dios es amor. Y si ya tenemos algún hermano que ha caído, pues la palabra nos está diciendo claramente que tenemos que restaurarle. No es ponerle el sello, castigarlo, darle como se dice por ahí en algunas iglesias le llaman, ¿cómo es que le llaman? Una, Disciplina. una disciplina por 6 meses, por un año, y después le ponen el ticket y ya, se acabó el hermano. No, porque Dios no quiere eso. Aleluya. Pastor David Jado dice, es por Jesucristo que vivimos en la palabra viva. Dios habla fuerte, pero es por su palabra de amor. Eso es así. Mira, La pastora tiene algo que decir. sí, busqué el significado de la palabra mansedumbre en la Biblia, Ajá. que significa suavidad y benignidad en la condición o en el trato, y está libre de arrogancia o presunción. ¿Viste? Repite otra vez, que eso sonó muy bueno. Escuchen bien. Mansedumbre es suavidad y benignidad en la condición o en el trato, y está libre de arrogancia o presunción. Amén. Está muy relacionada con otras virtudes como la humildad y la apacibilidad. Apacible. Amén. Me preguntan una pregunta importante, hace David Jado aquí, y el café. El café viene ahorita. Suavidad y benignidad. Suavidad y benignidad. No es que le estemos, te lo dije, caíste. No. No, dice que pues nosotros no tenemos un Dios del látigo. Está libre de arrogancia y presunción. Tenemos que aprender a estar libres de arrogancia cuando hablamos con alguien, lo restauramos, no es caerle arriba diciendo cosas, sino que le hablemos suave, le hablemos con humildad. Porque de otra forma estamos fuera del contexto bíblico. Y ponerle a una persona ese, ¿cómo se dice? Ese sello. ¿Me entiendes? Poner a una persona ese sello de que porque pasó por tal situación o le pasó o cometió tal pecado, pero se arrepintió y se restauró. Eso pasó con el evangelista de la Asamblea de Dios, ¿cómo se llama ese evangelista? Bien conocido. Suave. Jimmy Swaggart. Jimmy Swaggart era un evangelista bien conocido que él en el año 87 él confesó que estaba en pecado de adulterio con una prostituta y qué sé yo qué, lo confesó públicamente y la Asamblea de Dios lo echó para el lado.
pero se arrepintió. Y el Señor lo sigue usando de una forma poderosa porque el llamado no viene de los hombres. Los dones no vienen de los hombres. La palabra dice que el don y el llamado son irrevocables. Si una persona cae, hay que ayudarla a levantarse, a pedir perdón, a entregarse al Señor. Y una vez que el Señor lo perdona, el Señor lo va a seguir usando. Lo mismo también le pasó a Catherine Kuhlman. Catherine Kuhlman se casó con un hombre que era casado. Ella se casó con ese hombre bajo engaño, porque él la engañó a ella, le dijo que él no era casado. Y después ya descubrió que él era casado y tenía hijos, y no se había divorciado. Pero ella confiesa en su libro de autobiografía, ella confiesa que ella amaba a ese hombre más que a Dios. Y cuando pasó eso, el ministerio de ella se opacó totalmente, que no se sabía. Ella se sentaba en una esquina y no se escuchaba hablar de Catherine Kuhlman. Pero una vez que ella vino y se arrepintió, una vez que ella vino al Señor y le pidió perdón y se arrepintió delante del Señor y dejó toda esa forma de vivir y se dedicó al Señor, el Señor la usó tan poderosamente que ya no necesitaba tocar a la gente para que fueran sanadas. La gente era sanada en el público. O sea, el don y el llamado son irrevocables. Muchas veces hay muchos ministros y muchos concilios que quieren jugar a ser Dios con la gente. Tenemos que tener mucho cuidado. Dios solamente hay uno. Dios solamente hay uno. Y nosotros tenemos la bendición de tener unas credenciales para algún ministerio, pero no significa eso que el ministerio va por encima de Dios. Pastor David Jado dice: Jesucristo le dijo a la mujer sorprendida en adulterio: ¿dónde están los que te acusaban? Pero terminó, vete y no peques más. La siembra y la cosecha no faltan en el reino de Dios. Eso es así. Tenemos que aprender, ¿verdad?, a restaurar a las personas con mansedumbre, no con arrogancia, con palabras suaves, con mucho cuidado, porque la palabra de Dios dice ahí: si alguno es sorprendido en alguna falta, ustedes que son más espirituales, restaurarle con mansedumbre, considerándote a ti mismo, no seas que tú también seas tentado. Sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. El Señor, estos son consejos para la iglesia. Esto es la guía. Esta es la guía de cómo la iglesia debe comportarse. A veces cuando vemos cómo se comportan algunos hermanos de la iglesia en otras áreas, pues uno piensa, ¿verdad? Wow, no siguen el consejo de Dios, ¿verdad? O no son suficientemente maduros. Bueno, vamos a dejarlo aquí. Así que con esto terminamos este estudio bíblico. La semana que viene vamos a comenzar con un estudio bíblico nuevo. Vamos a orar porque mañana nuestro pastor David Jado va a salir a las calles, a Río Piedra, al Polvorín, a llevar alimentos a las almas, y entre ellos yo sé que va a ir la palabra del Señor también. También vamos a orar por María Nieves, que pide oración por el desánimo. Vamos a orar. Señor y Padre, te adoramos y te glorificamos, Padre, porque tú eres Dios bueno y misericordioso. Grande y poderoso eres, Jehová, y digno de suprema alabanza. Aleluya. Padre amado, gracias por el amor tan grande que tú nos tienes a nosotros, que diste a tu único Hijo por nosotros, que nos has dado tu Espíritu Santo y ahora mora en nosotros. Aleluya. Gracias, Señor. Padre amado, ponemos en tus manos, Señor, a esta hermana María Nieves. Padre amado, aleluya. Ella está pidiendo oración por desánimo. Nosotros reprendemos en esta hora a la distancia, reprendemos todo espíritu de depresión y de desánimo en el nombre poderoso de Jesús. Padre amado, que tu Espíritu Santo, Padre amado, la redarguya y la haga moverse, Señor, que ella pueda entender y sentir esa paz de tu Espíritu Santo sobre ella, Señor, y dentro de ella, Padre. Y Padre amado, que tu Espíritu Santo la lleve, Padre amado, a hacer cosas para que ella vea que ella es útil en el reino de los cielos. Aleluya. En el reino de Dios aquí en la tierra. Padre amado, de igual forma, Padre amado, te pedimos una unción especial sobre nuestro hermano pastor David Jado. Padre amado, mañana va a ministrar tu palabra, Padre amado, allá en el Polvorín. Padre amado, te pedimos, Padre amado, que envíes unas legiones de ángeles con él, Señor, Padre amado, aleluya, con sus acompañantes,
Cuídalos y guárdalos en el camino, protégelos de todo mal, Señor. Padre amado, que Él hable tu palabra con denuedo, Padre amado, y que mientras esté hablando tu palabra, mi Señor, tu Espíritu Santo, Padre amado, aleluya, haga milagros y prodigios allí delante de ellos, y la gente se conviertan a ti, Señor, aleluya. Y todos los demonios tengan que huir delante de tu presencia, Señor. Todas las enfermedades y todas aquellas cadenas espirituales que lo están atando, Señor, y aquellas cadenas físicas y mentales que lo están atando, queden rotas en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Bendícelo, Señor. Cúbrelo con tu presencia, a él y a su familia, Señor. Mira a su esposa, bendícela, Señor. Padre amado, de cualquier ataque de enemigo, cúbrela, Señor, y protégela. Sana, la declaramos sana en el nombre de Jesús, Señor. A la distancia, así como el Señor Jesucristo nos dice en la palabra, que dice, todo lo que pidáis en mi nombre, yo lo haré. Te pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Padre amado, que seas tú, Padre amado, sobre este ministerio, Padre amado, que seas tú sobre nuestra hermana María, sobre nuestro hermano Haddock, Señor. Aleluya. Padre amado, y nosotros la iglesia te damos la gloria y la honra, Padre, porque sabemos que solamente tú la mereces, Señor. Ayúdanos día a día, Señor, Padre amado, a caminar en estas verdades que estamos estudiando en tu palabra. Padre amado, a ser hacedores y no solamente oidores, Señor. Aleluya, en el nombre poderoso de Jesús. Bendice, Padre amado, a cada uno de los hermanos que se han unido, Señor, en esta noche, en este estudio. Bendícelos a la distancia, Padre amado, aleluya, a los pastores en Puerto Rico y en el mundo entero. Perdón, bendícelos, redargúyelos para levantar bandera cuando aquel enemigo se quiere levantar en contra de la iglesia. El enemigo no tiene ni parte ni suerte con la iglesia. Aún más, tu palabra dice, Señor, que las puertas del enemigo, del Hades, no prevalecerán contra la iglesia, no tienen fuerza. El enemigo no tiene fuerza contra la iglesia, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor, aleluya. Bendice a los pastores, bendice a los capellanes. Mira mañana, Padre amado, esta reunión de capellanes, esta cumbre de capellanes en la cual vamos a estar presentes, Señor. Padre amado, sé con nosotros, llévanos y tráenos con bien, Señor, Padre amado. Glorifícate en medio de todo lo que hagamos, Señor. Y nosotros nos encargamos de darte la gloria y la honra porque solamente es tuya, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dios les guarde, Dios les bendiga, la paz del Señor sea con cada uno de ustedes y nos vemos en el próximo jueves. Este domingo tenemos culto, así que si usted está en Bayamón y quiere visitarnos allá en Bayamón, nos complacería verlo en nuestra iglesia y que nos diga, bueno, te vi allá en el culto y estamos aceptando la invitación. Así que si está en el de Bayamón, con mucho gusto lo recibimos. Dios les guarde, Dios les bendiga, la paz del Señor sea con cada uno de ustedes y nos vemos en nuestro próximo culto este domingo a las 10 de la mañana. Amén.